Bienvenido nuevamente a la asignatura Masa y Personal. Dándole continuidad al tema 4 sobre los requerimientos y performance de despegue en su tercera parte. En el video anterior, la videoclase anterior, la cual tuve que recortar por cuestión de tiempo, por el programa me corta el video de 15 minutos, habíamos quedado en que en esta tabla en específico debíamos tomar en cuenta la nota o las notas que la tabla establece. En este caso particular, hay una nota que indica que se debe disminuir la distancia de despegue en un 10% por cada 9 nudos de viento de frente. Y en caso de viento de cola, por encima de los 10 nudos, debemos incrementar la distancia un 10% por cada 2 nudos de velocidad de ese viento. En este ejemplo en particular tenemos un viento de frente de 18 nudos, el cual nos lo establece el ejercicio. Habíamos dicho que interpolando podíamos calcular la distancia del despegue y la distancia por encima de los 50 pies, y con este nuevo cálculo del viento de frente y una disminución del 10% por cada 9 nudos, da un total de una disminución en un 20% de la longitud de la pista. Esto establece que la distancia del despegue quedaría en 858 pies y la distancia por encima de los 50 pies en 2541,6 pies. Es decir, si tenemos una pista, un aeródromo con distancia declarada en su distancia de recorrido de despegue de 1000 pies, perfectamente la pista cumple con los parámetros de seguridad y con el factor de seguridad, y podemos tener un recorrido de despegue seguro, pues esta distancia de despegue de 858 pies. Igualmente, si la pista cuenta con un clearway, una zona libre de obstáculos de 2700 pies de longitud, perfectamente pudiéramos utilizar la pista, pues nos da por debajo de esa longitud. Bien, veamos otro tipo de gráfico. En este caso particular, para los parámetros de cálculo de despegue, tenemos un gráfico que no es tabulado, sino que por línea graficada, para la redundancia. Tenemos aquí en el eje de las X la distancia de despegue en pie, o la longitud de la pista, necesitamos recorrer la pista, y la altitud de densidad del campo. Aparte de eso, tenemos unos parámetros, unas condiciones que debemos tomar en cuenta, que nos dicen que en este gráfico se toma en consideración la a 0 grados, 0 viento, full condición de empuje en los motores, full potencia, con freno completamente calado y pisado antes de iniciar el recorrido de despegue, una pista nivelada y seca. Aparte de eso, nos da la velocidad que debe alcanzar la aeronave por encima de los 50 pies, y nos da dos condiciones de peso en el gráfico. Uno para una aeronave con un peso de 1950 libras y una condición para una aeronave con un peso de 2150 libras. Bien, tomando en consideración este primer ejemplo, nos dicen que estamos en un aeródromo con una altitud de densidad de 3800 pies y un peso de despegue de 2150 libras. Entonces procedemos de la siguiente manera. En primer lugar, ubicamos en la altitud de densidad los 3800 pies que nos indica el ejercicio, hasta que corte, en este caso, el peso de la aeronave, que es 2150 libras. Es importante señalar aquí que en el gráfico establece la línea azul para aeronaves de 1950 libras, las líneas azules, y las líneas rojas punteadas es aeronaves de 2150 libras. La primera sección del gráfico establece
la distancia o la longitud de despegue o de rotación, y la segunda parte del gráfico establece la distancia o la longitud de pista por encima de los 50 pies libre de obstáculos. Bien, una vez que intersectamos la altitud de densidad de 3.800 pies con la línea del peso de la aeronave, procedemos a bajar hasta obtener la longitud de pista necesaria para el recorrido de despegue. Igualmente, trazamos una línea hasta cortar la línea de peso de 2.150 libras para obtener la distancia sobre los 50 pies. Esto en definitiva da una distancia de despegue de 1.300 pies y una distancia de recorrido sobre los 50 pies de 2.650 pies. Si el aeródromo en su distancia declarada cumple con estos parámetros, estamos autorizados para el despegue. Un segundo ejemplo lo tenemos en otro tipo de tabla que nos indica no solamente la distancia, sino que nos da otros factores como son temperatura en grados centígrados. Las líneas diagonales del gráfico nos dan la altitud de presión por 100, es decir, cada una de estas líneas es sobre el campo, sobre 1.000 pies, 2.000 pies, 3.000 pies y así sucesivamente. Tenemos por aquí la velocidad del viento con viento de frente, y finalmente vamos a obtener la distancia de recorrido de despegue o de rotación. También nos da unos parámetros que debemos tomar en consideración, donde nos indica que esta gráfica fue realizada con un performance de una aeronave a 0 grados, es decir, sin flap, en condición de flap 0, una velocidad de despegue de 53 nudos, con full potencia de empuje en los motores antes de soltar los frenos para iniciar la carrera de despegue, y pista nivelada y seca. Bien, para este ejemplo vamos a tomar en consideración los siguientes datos. Elevación del aeródromo 1.000 pies, temperatura del aeródromo 22 grados Celsius y viento de frente de 10 nudos. Procedemos de la siguiente manera. Tomamos la lectura de los 22 grados Celsius hasta cortar la línea diagonal de 1.000 pies. Luego de ahí trazamos una línea horizontal hasta cortar la línea de referencia de 0 grados Celsius. Y de allí trazamos una línea paralela a las líneas de velocidad del viento, que son las líneas rojas que están allí, hasta llegar al punto de los 10 nudos de viento de frente. Ese corte en ese punto nos va a determinar, al trazar una línea horizontal, nos va a determinar la longitud de recorrido necesario para la carrera de despegue, que es de 820 pies. 820 pies. Ok, continuamos. Veamos en este siguiente ejemplo una tabla bastante completa que nos permite calcular la distancia de despegue en un aeródromo donde presente obstáculos y nos permita salvar estos obstáculos. En esta tabla en particular vamos a tener en primer lugar temperatura del aire en grados Celsius y en grados Fahrenheit, el peso en libras, el peso de la aeronave, el peso de despegue, la velocidad del viento en nudos,
las diagonales que indican el nivel de altitud del campo, unas líneas diagonales también que nos van a permitir calcular la velocidad de rotación o de despegue en nudo, y unas líneas que nos indican la velocidad del viento que tenemos en condición de frente. Y por último, en este eje, en el eje de la Y, la distancia de recorrido del campo, la distancia de despegue. Tenemos también unas condiciones: flat a 25 grados, nivel del campo nivelado y seco, y full potencia antes de soltar los frenos. En este ejercicio particular vamos a tener entonces los siguientes datos: altitud de densidad 1500 pies, peso de despegue 2175 libras, temperatura del aeródromo 80 grados Fahrenheit o 26,6 grados Celsius y 15 nudos de velocidad. Procedemos de la siguiente manera: lo primero que debemos ubicar es la temperatura del campo a 80 grados Fahrenheit hasta cortar la altitud de densidad de 1500 pies. De ahí trazamos una línea horizontal hasta la primera línea de referencia, que es esta que está aquí. Una vez ubicado eso, ubicamos en el gráfico el peso de 2175 libras y trazamos una diagonal paralela a las curvas de velocidad del viento hasta llegar a ese punto de los 2175 libras. Esto nos va a permitir determinar la velocidad de despegue o la velocidad de rotación, que es 48 nudos. Ubicamos luego de esto la segunda línea de referencia, que es la que nos va a permitir determinar la incidencia del viento de frente. Trazamos una línea horizontal desde ese punto hasta cortar esa línea de referencia y ubicamos la velocidad del viento del frente, que es de 15 nudos. Una vez ubicado allí, trazamos una diagonal paralela a las líneas de viento del frente y procedemos a trazar una horizontal que nos va a cortar la distancia del recorrido del campo o de la pista, que en este caso en particular nos da una distancia de despegue de 975 pies y una velocidad de despegue de 48 nudos. Aquí hay un error, no son 46 sino 48 nudos. Bien, veamos en este siguiente gráfico otro ejemplo para determinar el consumo de combustible para poder alcanzar 10.000 pies de altura, con un aeródromo a 6.000 pies y una temperatura de 25 grados Celsius, y a 10.000 pies con una condición de una temperatura de 10 grados Celsius. Procedemos de la siguiente manera: vamos a tener en primer lugar las líneas de altitud y en el otro sector unas curvas que me indican el consumo de combustible, tiempo y distancia en millas náuticas. Trazamos en la condición del aeródromo a 25 grados Celsius una línea que corte los 6.000 pies de altura y trazamos una horizontal hasta que corte las tres líneas de combustible, tiempo y distancia. Bajando esas líneas vamos a tener el combustible en galones, el tiempo en minutos y la distancia en millas náuticas. Procedemos de igual manera con la temperatura de 10 grados Celsius hasta cortar la línea de 10.000 pies, que es la altura que queremos alcanzar, y cortamos la línea de combustible, tiempo y distancia, trazando igualmente una perpendicular hasta llegar a la misma. Esto nos va a determinar la distancia, tiempo y combustible necesario en ambos casos. Con una simple resta podemos obtener entonces el combustible requerido para llegar a 10.000 pies de 3 galones, el tiempo de ascenso 5 minutos y la distancia en millas náuticas de 6 millas náuticas para alcanzar desde 6.000 pies a 10.000 pies. Bueno, con esto finalizamos la clase de hoy. Espero haya sido de su agrado.